Video en vivo interrumpido. Pero no sale. Yo creo que ya está funcionando, hermano. Yo creo que sí. Muy bien. Bien, habíamos ya hecho un preámbulo de lo que íbamos a tratar el día de hoy. Les comentábamos que íbamos a tomar algunas citas de la Septuaginta o una cita en puntual de la Septuaginta, que íbamos a tener un marco referente a la respuesta católica en el Concilio de Trento como una reacción al inicio de esta, pues de esta enseñanza que nos da Lutero, esta nueva doctrina que presenta Lutero en términos de la justificación por la fe, que fue una de las grandes aportaciones que hizo Martín Lutero. Y íbamos a continuar con Romanos 5, ya la aportación de Pablo, que evidentemente fue la parte donde Lutero se basó, quizás en Gálatas también, Romanos. y Romanos. Entonces, nosotros queremos invitarlos, hermanos, y todo surge a partir de una pregunta que planteamos la vez pasada. La pregunta fue en función que qué tanto tenían en conocimiento o qué tanto habían comprendido de alguna manera los judíos los conceptos que Pablo manejaba en Gálatas. Es decir, que por ninguna obra de la ley este, seríamos declarados salvos. Y sin embargo, en ese mismo apartado dice que la justificación o la declaración de justicia es por medio de la fe, pues en Cristo, aunque la Biblia textual 3 y 4 dicen que por la fe de Cristo, hermano, es las versiones anteriores no tienen esa, principalmente Reina Valera, sino dice por la fe en, y la Biblia textual dice por la fe de. Bien. Debe de haber un genitivo ahí, ¿verdad? Hermanos, de estas cosas que nuestro hermano está hablando ahora, vamos a conversar durante el estudio. Saludamos a todos nuestros hermanos de todo el mundo hispano que nos escuchan tanto en América como en España. Un fuerte abrazo. Queremos agradecer también a las siguientes páginas que se eslabonan con nosotros para una mayor difusión de este programa, de su programa Charlas Bíblicas. La página de Sola Escritura, la página Grupo de Teología e Historia de la Cristiandad, la página de Grupo Telestete en China, en Chile. Nuestra hermana Beatriz Scampini desde Argentina, nuestro hermano Alexander Porres desde Costa Rica, y un agradecimiento muy cumplido a nuestro hermano Jesús Lozada. A todos estos hermanos, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y ser parte de este programa. Un fuerte abrazo para todos y todas nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan esta noche. Bueno, perdón la interrupción. No. Entonces, quisiéramos, pues comenzando, ¿no? Partiendo de la pregunta que ya habíamos, de alguna manera, en el contexto judío, ¿qué se sabía acerca de este asunto? Y si se entendía o no se entendía, Roberto nos platicaba la vez pasada que evidentemente sí tenían, pues, un panorama quizás completo a este asunto. Y hay un texto en Habacuc, hermanos, si gustan leerlo, es Habacuc 2.4, vamos a leerlo, y si gustan lo leemos de la Reina Valera, lo podemos leer de la Biblia Textual 4, y tendrás aquí tu Septuaginta en español, hermano. No toda, me la llevé a mi casa para trabajar. ¿Qué libro quieres? Habacuc. Uy, hermano, ¿No? Bueno, ahorita les comparto. Bien, dice Habacuc 2.4, es un profeta menor, ¿sí? Vamos a leer el 2.3 y 2.4. Dice lo siguiente:
Porque es aún una visión para el tiempo señalado. Ella hablará al fin y no será frustrada, aunque tarde guardarla. Porque sin duda vendrá y no se retrasará. Y dice el texto, mi justo vivirá por fe, y si se retrocediere, no agradará a mi alma. La Septuaginta de Natalio Fernández dice, mi justo vivirá por mi fe. Es decir, en armonía con Gálatas. Es decir, hay un elemento ahí puntual con respecto a esto, y este es un texto pues referente al Antiguo Testamento. La palabra que se utiliza es adiqueos, ¿sí? Ahorita te digo. Habacuc. Habacuc, vamos a checar el texto griego, hermanos. 2:4. Y se utiliza ahí por pistebo mi. Habacuc 2:4. 2:4. Tenemos, sí, ¿Sí? dice, Diqueos. Uc evdoki ipsihimu, no agradará mi alma. De hecho es presente, no agrada mi alma. Mas el justo, ecpisteos mu, de mi Ujú. fe vivirá. Oh, Qué bonito dice. está resuelto. Con razón Pablo lo Sí, cita tanto. viene mu. Sí, ahí está el mu, mira. Ujú. Dikios Explícalo, ecpisteos hermano, mu explícalo. sitsete. Explica eso del mu para que se quede. El mu, hermanos, significa, es un pronombre personal que está en genitivo. Mi De mí. o de mí, de cualquiera Por ser de las genitivo. dos, por ser genitivo, de mí o mi, o sea, como en términos de posesión, mi Ujú. coche, mi casa, mi justo. Ujú. Y es el mismo término que se utiliza en el Nuevo Testamento, diqueos. Diques, ¿En qué? ¿En aquí lo Romanos o en tienes. Gálatas? Diqueos, en todas, En las dos. en todas. Sí, O sea, en todas las partes en donde habla en el Nuevo Testamento acerca de la justificación, utiliza el diqueos. Cuando se le pone a diqueos, es injusto o injusticia. así es. ¿Cómo traduce una vez más La, Natalio? Natalio Fernández dice, el justo vivirá por mi fe. Por mi fe, fíjate, no es mi justo, sino es mi fe. Uh-huh. Porque el pronombre mu está ligado al sustantivo, obvio, Uh-huh. al sustantivo pisteos, que viene, Pues sí. es el genitivo de pistis, De creer, fe, fe. ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría el texto, hermano? Ya completo, esa parte. Dice, si retrocede, dice, no agradará a mi alma en él. Dice, mas el justo de mi fe vivirá. Entonces se hace ahí en el mismo versículo una contrastación en el que, digámoslo en palabras sencillas, en el que no es cristiano, aunque yo sé que no aplica, ¿verdad? Pero digamos, el que no es creyente, pues, y el que es creyente. El que es creyente vivirá por mi fe y el otro no agrada a mi alma. Así es. Esa es la posición bastante fuerte en Habacuc, ¿no? Uh-huh. Sí. El hermano, nada más para retomar, estuvo traduciendo directamente del texto griego de la Septuaginta, en Habacuc 2:4. Sí, adelante. Precisamente es el texto que toma Pablo y tal cual cita en Gálatas, ¿qué es? Gálatas 2:16. y Romanos 5:1. son las veces que lo cita igual, ¿verdad? También ahí aparece Por mi fe. mi fe. ¿En qué versículo estaría? Estamos en Vamos a Gálatas, citarlo. hermano, 2:16.
según recuerdo. Gálatas 2. ¿No era 3:11? No, 2, 16 y 17. Tendríamos, Ahorita les leo Gálatas 2, 16 y 17. sabiendo que un hombre no es declarado justo, o el hombre, aunque no lleva artículo anthropos, sabiendo que un hombre no es justificado ex ergo nomo, de las obras de la ley, sino a través o mediante la fe de Cristo Jesús. Entonces sí es 3:11. También vosotros, dice, No, vos 11, ¿no? en Cristo Jesús, o hemos creído, epistepsamen, fíjate que no es hemos creído, sino es un... Sí, es 3:11, hermano. Sí, Es es Gálatas 3:11. 3:11, sí. Yo me acordaba, justo por la fe vivirá. Es 3:11. No, pero desde el 2, desde el que está leyendo ahí, dice, sino ciertamente por la fe de Cristo, estoy leyendo el 2, 17, Sí, de Cristo. No, También, pero la frase específica donde dice el justo vivirá por la fe. ah, La aterriza hasta el la 3:11. referencia de Que es la Habacuc, que estamos verificando referencia de Habacuc. Sí. Si dice mí, Ujú. estamos verificando si dice mí. fíjate que no lleva el mí aquí. Dice, oti odikeos episteos sícete. Es decir, porque el justo de fe vivirá. A veces puede traducirse lec como si fuera un por fe vivirá. Fíjate que ek habla de procedencia también, Mm. de fe. Y en la de Romanos, hermano, que era 1:17. sí, 1:17. Solo para verificar. Fíjate, dice, o dedikeos episteos cítete, mas el justo de fe vivirá. O sea, no está el mu en esto, pero fíjate que había no una variedad, pero había algunos textos de la Septuaginta que tenían pequeñas diferencias. Es que también para saber cuál utilizaron está complicado, ¿no? Está complicado saber. Había otro, ¿no? En Hebreos. En Hebreos que era 10. Hebreos 10. Ahora, quiero que les expliquemos a nuestros hermanos por qué es importante esto que estamos comentando. Es 10:38 Sí, en así Hebreos. es. Yo creo que vas a tener lo mismo, fíjate, aquí. Entonces eso da fuerza al argumento, ¿no? Sí, Porque precisamente ellos toman de la Septuaginta, porque Pablo lo toma, y Hebreos ni se diga, con mayor razón porque él está en Alejandría y ahí hay pura Septuaginta. Toman el texto, lo expresan en la forma en que lo tenemos en el Nuevo Testamento, y todos los oyentes que conocen muy bien la Septuaginta y que saben que está el mí, ellos entienden que sí está hablando de la fe de Dios, no la fe del exacto. sujeto. No objetan en absoluto. Algo así como la fe de Cristo. Algo así. Algo así. En este caso sería fe de Cristo, claro. Claro. Porque allá en el Antiguo Testamento está más. Si dice mi fe, pues es la fe del Señor. Exactamente. Pero sí usa el mu aquí, hermano, Aquí no la usa, mira. ¿no? O dedikeos episteos cítete. Es la misma cita exactamente. Es la misma cita. Y así lo entendieron. Entonces sí está bien. Sí. Y aquí está, fíjate. Y si retrocede o si retrocedió, porque es además aunque es un subjuntivo auristo,
Y aquí lo importante no es tanto el tiempo verbal, sino el aspecto verbal. El subjuntivo auristo da la idea de una obra que aún no se ha hecho, que no se ha realizado. El subjuntivo en voz activa te indica la acción, una acción que ya está en acción, vamos, que ya se está practicando, ya se está haciendo, pero que debe detenerse. O sea, aquí es algo así como ni siquiera ha comenzado esto. Es decir, cuando dice y si retrocede, da la idea como de que este retroceder ni siquiera ha comenzado a suceder. Y si retrocede, dice, no agradará mi alma en él. No se agradará mi alma en él, en Afto. No tendrá contentamiento mi alma en él. Otra manera de traducirlo. Pero, insisto, ¿por qué es nada más para que nuestros hermanos y hermanas tengan la idea completa de por qué nos estamos deteniendo aquí con esto? Sí, es por la referencia que hace tanto el autor de Hebreos, ahorita en el versículo 10:38, y el apóstol Pablo en Gálatas 3:11, referente al texto de Habacuc. Es decir, ambos hacen la cita del Antiguo Testamento. Lo que estábamos tratando de checar es la coincidencia que hay del texto con el texto griego de la Septuaginta. Porque en la Septuaginta sí dice, el justo por mi fe vivirá. Que fue el sentido que le dieron, es decir, y que debió haber quedado muy claro para los autores del Nuevo Testamento a qué se referían. Claro. La idea de que la fe es un don de Dios, que Dios posee y que Dios da, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? Sí, la fe que justifica no es tanto un esfuerzo humano o una idealización humana, sino es el don de Dios, podemos decir, que se apodera de lo eterno. La fe de Dios como un poder, la fe de Dios como una especie de tercer brazo que toma. Sí, o sea, la fe que Él da. La fe que Él da. La de Efesios 2:8. Lo que viene a confirmar con todo esto es que la fe, hermanos, es un don de Dios. No es una cosa que brota del corazón humano, sino algo que es otorgado por Dios, porque la fe es muy poderosa. La fe nos hace estar firmes, la fe nos hace mantenernos, nos hace permanecer en Él. Nos da entrada a la gracia. Nos da entrada a la gracia, hace efectiva la gracia de la justificación en nuestra vida. Nos reconcilia con Dios. Es un instrumento, sin lugar a dudas. Aquí lo importante no es tanto la fe del hombre, ni siquiera como don, sino la obra de Cristo que está detrás, y la obra de Cristo que además nos otorga la fe. Sí, nada más que el punto que estamos queriendo remarcar, a lo mejor no ha quedado así muy claro, es ya cuando se es cristiano, ya cuando se es salvo, porque de eso está hablando. Si ustedes se fijan en la cita de Hebreos, que mi hermano nos hizo favor de leer directamente del griego, dice, mas el justo vivirá por fe, ya siendo justo. No es cuando apenas va a ser salvo, sino cuando ya lo es. Y luego dice, y si retrocediere, que era lo que tú explicabas del auristo, no agradará a mi alma. Y luego dice el autor, continúa en el 39, dice, pero nosotros, fíjense el adversativo, pero nosotros, bueno, no sé ahí cómo lo digo. Sí. Debe ser también un adversativo, ¿verdad? Seguramente debe ser un alá. ¿Qué es, oye? Es 10. El 39. Del 39. Alá, ¿verdad, hermano? Ahorita te digo que es. Porque dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Es súper enfático el texto. Claro. Sino, otro adversativo, Alá, aquí sí. de los que tienen fe, esa fe que es de Señor Jesucristo, para preservación del alma.
fíjate el énfasis en el Y el 39, sino también es este una contraste que está haciendo entre uno y otro. Ujú. Nosotros no somos de esos, nosotros no nos puede pasar eso, es lo que está diciendo él. Claro. ¿Por qué? Porque la fe tampoco es suya. No, no están viviendo por su fe de ustedes como personas, como cristianos, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede haber pérdida si no depende de mí para nada? Eso es lo que nos está diciendo el autor de Hebreo. Y eso era lo que estábamos diciendo. Y era muy importante la cita de Habacuc, porque en la cita de Habacuc el énfasis es exactamente el mismo, porque ahí usa el mi, El mu. ¿cómo se dice? El mu, para indicar que es la fe de Dios. Allá hablando de la fe de Dios, aquí hablando de la fe del Señor Jesucristo, que es la que está obrando, tanto previo a la salvación para llevarnos a sus pies, como siendo ya salvos. Literal, literal es moi, pero es un diptongo. O y se pronuncia como u. Bueno, ese era el punto. No sé si Exacto. quieres checar el 39, como dice. Aquí está, mira. Aquí lo tienes. Fíjate. Aquí el más, hay un de que puede ser traducido pero, más, y. Ujú. Dice, y nosotros, o más nosotros, o pero nosotros. No. Uc esmen, no somos. No somos. Dice, hipostolis es es algo así como un dubitar, como un, ¿cómo se dice cuando no hay firmeza? Cuando nosotros, bueno, Como nosotros seguridad, No flaqueamos. no flaqueamos o fluctuamos. o fluctuamos. Ujú. Nosotros no fluctuamos, dice, is apolian para destrucción, Ujú. sino fe para preservación de alma, del alma. Es que está Es un genitivo, Fíjate. hermano. enfático. Eso es lo que estábamos tratando de Claro. explicar. La diferencia. La fe, una para la salvación, y ya siendo salvos, ¿de qué fe estamos hablando? Si es para obras o para qué, para No, mantenerse. y es muy importante porque, como dice el texto, dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción. O sea, Es un caso que no nos puede ocurrir. no puede ocurrir. Es decir, no sé, hermanos, me da la idea como de que el autor de los Hebreos tiene frente a sí una audiencia, podemos decir, mixta, compuesta de gente que dice ser cristianos, los cristianos nominales, y de cristianos verdaderos, y hace una distinción. Él se dirige a los dos y con palabras fuertísimas, como esta, ¿verdad? Igual en el capítulo 6, donde dice la tierra está seca, que recibe agua, pero está igual de seca y que no sirve para nada, ni recoge uno nada más que Sí. cardos. Pero luego dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, Sí. Eso usa mucho este contraste. hay un pero nosotros, en el 6, pero nosotros nos, ¿cómo dice en el 6? Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, Estamos persuadidos de cosas mejores Estamos que persuadidos de pertenecen a cosas la mejores. salvación, Claro. aunque hablemos así. Es decir, aunque los estoy regañando. Y fíjense ustedes que habla de dos tierras, ¿verdad? Una seca y una que produce. Justo un versículo anterior. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, sí, Hablamos así. Es decir, dentro de esta iglesia general, podemos decir nominal o no nominal, dentro de este grupo que llamamos eclesia, no todos son salvos. Pero nosotros no somos llamados a ser distingos, quién sí y quién no. Ni siquiera lo hace el escritor de los Hebreos y Pablo en otros lugares, en otras de sus cartas. No hace distingos él, directos, tú sí, tú no, pero sí advierte a todos. Pero en medio de estas advertencias tan fuertes, para que
los verdaderos creyentes no se sientan entristecidos o se sientan desorientados, dice, o sea, los asegura inmediatamente diciendo, pero en cuanto a vosotros, oh hermanos, así como en el 11, ¿verdad? Que estábamos en el 10:39, dice, pero nosotros, volviendo al punto, no somos de los que retrocedemos. Sí hay quien retrocede. De hecho, la carta está escrita para un grupo de gente que había retrocedido. De hecho, los apóstatas famosos, los que le dan la espalda a Cristo por razones diversas en tiempos de persecución, pero se refiere también a los otros y les dice, pero en cuanto a... ¿no? Y la seguridad que da la fe, ¿no? Sí, Sí, La firmeza. es que ellos también iban, los creyentes también iban a leer la carta y se iban a sentir a lo mejor incluidos y les rectifica, no, pero ustedes están exacto. aparte. Y cada vez que pudieran haberse sentido incluidos, les dice, pero ustedes aparte. Ujú. Amados hermanos, estas cosas que estamos hablando en este momento tienen que servirnos para darnos cuenta que la salvación es un don de Dios que Él otorga, que Él comienza, que Él termina, Completo. que no se pierde, hermanos, porque no está reposando, no está dependiendo de nuestra capacidad humana, la cual es tan escasa, Ni de nuestra fe. ni de nuestra fe, Nuestra, no. sino está dependiendo siempre del poder de Dios. Y Él dice que nos va a sostener hasta el final. Primera de Corintios capítulo 1:8 dice, vean qué precioso dice, Primera de Corintios 1:8. Dice, El cual también os sostendrá hasta el fin. si lo quieres leer, mi bro. Dice, voy a leer. Desde el 4. Sí, voy a leer desde el 4. Doy gracias siempre a mi Dios acerca de vosotros, a causa de la gracia de Dios que os fue dada, la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, por cuanto en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio de Cristo fue confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os sostendrá hasta el fin, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. Fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. No, es que si no creemos esto, entonces... Es la misericordia. Fíjese, fiel es Dios. ¿En qué reposamos nosotros? En nuestra fuerza, no. En la fidelidad de Dios. Fidelidad a sus promesas. Fidelidad a esta palabra. Pablo está refiriendo la fidelidad de Dios aquí a esta promesa maravillosa que dice, Él os sostendrá hasta el fin. Y es que Dios está determinado a mantener cerca de Él, en su comunión, en su cercanía, a muchos, a muchos. Dice, no vino a ser servido el Hijo del Hombre, sino a ser, no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Esos muchos, que son muchos, son aquellos con quienes Dios muestra su amor, su ternura, su misericordia de una manera especial. Aunque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, y el Señor abre su mano a todos, proviéndoles de cosas magníficas, dice, moviéndolos al arrepentimiento, aunque a fin de cuentas, hermanos, se ha llegado a endurecer tanto el hombre por el pecado que Dios tiene que venir a dar el arrepentimiento, a dar la fe y a decirnos que Él es inmutable, que Él es fiel a sus palabras, a sus promesas. Por eso, hermanos, cuando hablamos de la seguridad de la salvación, estamos hablando de la seguridad y firmeza de las promesas de Dios, que sabe, hermanos, que somos débiles y flacos y que no podríamos resistir hasta el final. Y bueno, hermanos, estamos hablando de la justificación por la fe. No, de ninguna manera hemos abandonado nuestro punto. Y
Y queremos nosotros seguir, ¿verdad, hermanos?, abundando en el tema en este tema. Un tema muy mal comprendido desde los días en que fue anunciado, fue visto, fue contemplado y expuesto por Martín Lutero, a quien Dios le concedió la gracia de hablar de estas cosas. Pero fíjense ustedes que la Iglesia Católica reaccionó en contra de la enseñanza de la justificación por la fe. Y nuestro hermano Roberto trae aquí unos datos muy interesantes donde ustedes pueden ver esa reacción. ¿Cómo reacciona la Iglesia Católica? Reacciona con todo. Saca sus misiles, saca sus cañones, tratando de acabar con esta verdad. Y bueno, hermano. A lo mejor sería bueno explicar qué concilio fue y cómo surge ese concilio, ¿no, hermano? Sí. Les enseño el material de donde lo voy a tomar. El libro se llama El Magisterio de la Iglesia. Es, digamos, Es la segunda Biblia católica, hermanos. Quizás la primera, hermano. O la primera. Este es el compendio de la tradición, hermanos. Ya ven que la Iglesia no se basa solamente en la Escritura, sino en el magisterio, es decir, en la enseñanza de los padres famosos, de los concilios, sí, papas, etc. Sí, aquí está pues en este libro, digamos, sumarizado la enseñanza doctrinal de la Iglesia Católica que se ha venido gestando durante siglos. Está todo lo que se ha dicho en los concilios, digamos las partes medulares, las discusiones pues son ajenas a esto, pero los resultados de los concilios católicos que ha habido y también pues las bulas de los papas, lo que ellos afirman y dicen a través de los tiempos, pues está aquí compendiado en este libro que es obviamente católico, pero que nos ilustra para el punto del caso de la Reforma protestante, nos hace evidente cómo estaba el problema en aquel entonces. Para el momento histórico de Lutero, los ubico en el siglo XVI, hermanos, en 1546, ya habiendo pasado las disputas más álgidas contra Lutero, ya habiéndose hecho la traducción de Lutero del Nuevo Testamento al alemán, ya habiendo rechazado, y se me olvidó traer ese otro material, hombre, pero lo prometo para la siguiente semana, habiendo rechazado Lutero en persona la orden del Papa de que tenía que cambiar textos específicos de su traducción a Romanos, precisamente donde dice esto, ¿verdad? Y les contesta muy severamente, pero lo reservo para la siguiente semana, eso, hermanos, porque ahorita lo que quiero tratar es el punto de la justificación. Bueno, empieza el concilio en 1545. ¿Ya había muerto Lutero? No, muere recién empezado, si no me recuerdo empezó por noviembre o diciembre el concilio del 45 y él muere en febrero del 46, el 17 si no me recuerdo, o 18 de febrero, por ahí. Y todavía no se discutía lo de la justificación. Lo de la justificación se va a anunciar en noviembre de ese mismo año, en el año que muere Lutero, pero se va a discutir hasta enero 13, 11 meses prácticamente después de haber muerto Lutero. ¿Y qué es lo que se va a discutir? Se los voy a leer, hermanos, directamente para que no piensen que estamos nosotros inventando estas cosas. Este libro es de fácil acceso. En cualquier librería católica prácticamente se puede conseguir. En la red también. Creo que hasta en PDF está hasta en la red, vean. Lo que los católicos afirmaban sobre en aquel entonces, y que es firme hasta hoy en ellos, porque es la posición doctrinal católica, ellos le llaman a la justificación inherente. Lo apunté porque el nombrecito a mí no me sonaba mucho. Y la enfrentaron contra la justificación de los reformadores, que ellos le llamaron justificación imputada. Digamos, se iba a decidir entre esas dos. El concilio, reunido en la ciudad de Trento, ese enero de 1547, va a resolver, por supuesto, a favor de la posición católica y va a rechazar, digamos, la de los reformadores.
en un doble anatema, en una doble maldición, por decir palabras sencillas, en una doble condenación, ¿verdad? Por un lado rechazando la posición de los reformadores y por la otra afirmando que si no se creía la católica, también que se condenara. Es decir, es un doble juego el que ellos manejan en uno de sus estatutos. Condenados por creer en lo que Lutero decía. Y luego, la otra condenación era condenados por no creer Lo que ellos dicen. Lo que ellos dicen. ¿Qué les parece? O sea, todo el planeta, excepto ellos, estarían condenados, ¿verdad? Voy a leer lo que resuelven, lo que ellos resuelven. Solamente voy a leer 3 de los cánones, así se llaman, o de las reglas que ellos emiten. Voy a leer la novena, la 11ª y la 12ª para que ustedes vean exactamente ellos atacando la posición pues de los reformadores. Dice así: si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, que es exactamente lo que Habacuc y todo acabamos de explicar, dice, por la sola fe, no requiere de nada más que lo prepare y disponga por el movimiento de su voluntad, dice, sea anatema. ¿Se fijan? O sea, si tú dices que la salvación es por la sola fe, eres maldito. Ese es el canon 9. Luego viene el 11. Si alguno dijere que los hombres se justifican por la sola imputación de la justicia de Cristo, la gracia por la que nos justificamos es solo el favor de Dios, sea anatema. Bolas. Pues imagínense exactamente la posición reformada. El 12 y último. Si alguno dijere que la fe justificante no es otra cosa que la confianza de la divina misericordia que perdona los pecados por causa de Cristo, o que esa confianza es lo único con que nos justificamos, sea anatema. Pero lo que demuestra es que no habían leído la escritura, ¿verdad? Pues sí, están atacando cuestiones que para nosotros son absolutamente preciosas. Esenciales. Esenciales. Fundamentales, tanto que representan un sello del cristiano. O sea, uno, no te puedes salvar diciendo tú, ellos es lo que están diciendo, te condenas si dices que te salvas por la sola fe. 2, si dices que se te imputa la justicia de Cristo que Él ganó en la cruz, eres anatema. Y 3, si dices que la fe es la tuya, que si dices tú que la fe es de Dios, es anatema. Y luego, son las 3 cosas que están diciendo. Y luego añade ahí y dice, si tú no estás, dice, participando con tu voluntad. Ajá, exactamente. ¿Verdad? Si tú no estás, como poniéndote dice, tu la parte. Primera, ¿Sí? creo que es la primera que tú leíste. La leemos. 2:37. Dice, no requiere nada más. La novena. ¿Sí? Se prepare y disponga por el movimiento de su voluntad. Se prepare y disponga por el movimiento de su voluntad. Es decir, el hombre tiene que poner de su voluntad y disponerse para recibir la gracia de la justificación. Cualquiera que diga que uno necesita prepararse para recibir la gracia que no necesita prepararse para recibir la gracia de la justificación, sea maldito. Es que la posición de ellos era esa precisamente, que el hombre ponía toda esa preparación para recibir. Es colaborativo. Es colaborativo, la posición de ellos es colaboración. Es decir, por eso la llaman justificación inherente. Yo hasta después lo entendí, porque le habían puesto esa palabrita. Si nos quieres explicar para que entiendan los Sí, los es que el enfrentamiento entre justificación inherente, es decir, el hombre participa de alguna manera, ya sea antes y después, con esto de disponer de la voluntad y participar, contra la justificación imputada, es decir, no hace el hombre absolutamente nada y todo lo recibe de Dios. Imputada quiere decir que la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros y a cambio nuestros pecados le son imputados a Cristo. Cristo es de esta manera, como dice Pablo, Él fue hecho pecado por nosotros y lo dice en este sentido, que Él cargó con nuestros pecados. A Él le fueron imputados. Esa imputación no es precisamente precisa,
por así decirlo. Es decir, es declarativa, es forense. Ellos le entendieron como una imputación, que es lo que están diciendo. Que bueno, que solamente venía de Dios. Claro, bueno, sí, es la declaración de Dios es eminentemente jurídica, ¿verdad? Sí, Forense. hacia nosotros sí. La declaración La de los que justicia. cargó los pecados sí es algo sustantivo. Porque sí, Cristo llevó los pecados. Pecados. Ahí sí es Eso fue absolutamente real. sustantivo, real, sí. Sí, los Sustantivo. pagó. Y esa vida impecablemente justa, esa justicia perfectamente cumplida en toda su vida de nuestro Señor, nos es puesta a nuestra cuenta, vamos a decir. Sí, de hecho sí lo dice. Y esto es realmente nuestra salvación. Es decir, somos salvos no por algo que ocurre aquí adentro, por una participación de la voluntad, etcétera, sino es algo que ocurrió fuera de nosotros. Ocurrió en la cruz del Calvario. Lutero decía, es una justicia extra nos, decía en latín, extra nos, fuera de nosotros. Sí, nosotros solo recibimos los beneficios sin participación alguna nuestra. ¿Qué es lo que nos salva, hermanos y hermanas? La obediencia perfecta de Cristo, sus sufrimientos, su asfixia en la cruz del Calvario. Esto nos salva. Nada, absolutamente nada más que esto. Cristo es Salvador por antonomasia, perfecto, completo y absoluto. Por eso el énfasis que hemos estado haciendo en que la fe es precisamente la fe de Cristo hacia nosotros. No nuestra fe personal, no participa de alguna manera, menos nuestras obras, o sea, nuestras obras no son nada, pues, para efectos de la salvación, ¿no? Claro. Como dice el Señor Jesucristo, después de que hayas hecho todo, di, siervo inútil soy porque lo que tenía que haber hecho hice. Pues sí, lo hacemos, las cosas que Dios nos manda que hagamos, ir a predicar, evangelizar, esto lo hacemos porque Él nos dice que lo hagamos, pero no porque vaya a constituir un mérito o estemos ganando puntos a favor O un no, medio. nada. Lo hacemos porque Él dice, háganlo y punto, se acabó. Eso es todo, no nos va a dar nada y aún así somos siervos inútiles. Por muy perfectas que parezcan lo que estamos haciendo, no es nada ante los ojos de Dios. Él ya nos salvó, Él ya nos está cuidando, Él ya está haciendo su trabajo. Por eso dice, bástate mi gracia. Y esta justificación es la base, es el fundamento sobre el cual descansa el resto de todas las otras partes de la salvación. No, Por ejemplo, la santificación. No, y que armoniza la con unión toda la Cristo. estructura de la Biblia, vamos. Es una armonía impresionante y yo a veces digo, qué obra tan inteligente, divina y espiritual de parte del Señor para salvarnos, hermanos. O sea, Claro. puso todos los elementos necesarios para que el hombre fuera, que no se escapara nada, para que el hombre fuera salvo. Y eso es gracia. Por ejemplo, se habla, hermanos, después de la justificación, de la santificación, ese proceso, podemos decir, de apartamiento del mundo y de conformación a la imagen de Cristo, hermanos, tiene como sustento la justificación. Es decir, gracias a la justificación, alcanzamos nosotros la santificación. Un resultado que es inevitable, un resultado que es como una marea del mar que... Pero fíjense que algunos lo plantean al revés y dice, bueno, si tú te santificas, entonces alcanzas a ser justificado. Y no es así. No es la santificación la base de la justificación. No es que tú pones de tu parte o tú te santificas o el mismo Dios te santifica para que tú merezcas la justificación. Es al revés. Ya que hemos sido justificados, entonces tenemos como fruto y fruto del Espíritu la, la obra de la santificación. Y realmente creo yo, hermanos, que Pablo
en Romanos capítulo 5 establece algo sumamente importante. La justificación no es una mera declaración, podemos decir, pronunciada por Dios el juez y que ahí queda, o ahí termina. Es el principio, hermanos, de una serie de cosas maravillosas que que nos llevan finalmente hasta la glorificación, es decir, el estado final, el estadio final de esta obra salvífica que es la redención inclusive del cuerpo, ¿verdad? Pero Romanos 5, 1 y 2, no sé, dicen cosas ahí impresionantes. Tenemos entrada a esa gracia en la cual estamos firmes. Léelo, hermano, para beneficio de nuestros hermanos. Vean, hermanos, lo que trae consigo, como si fuera Stott, acuerdas que John Stott hablaba de 3 dimensiones en la justificación. Que vea hacia el pasado, que la justificación vea hacia el presente, que la justificación vea hacia el futuro. Y por eso vuelvo a repetir el texto tan importante de Habacuc, porque queda perfectamente bien claro que la fe que justifica y salva no tiene nada que ver con nosotros en términos de que sea nuestra. Es de Dios. Y por eso, tanto Pablo en Romanos como en Gálatas y el autor de Hebreos, al retomar el texto, hacen esas diferencias diciendo, pero nosotros, en términos de es que ellos entendieron perfectamente bien el texto de Habacuc, y por eso lo jalan hacia el Nuevo Testamento, y lo explican detalladamente, como en el autor de Hebreos, ¿verdad?, para hacer ese señalamiento tan específico, aclarando que están hablando ya del justificado, es decir, el justo por la fe vivirá, no refiriéndose a su propia fe, sino a la de Jesús. El justo no es para ser justo, ese es el punto importante que hay que tener en cuenta. Exacto. Bien, voy a leer Romanos 5, 1 y 2, hermanos. Bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Dice, pero por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, como dice Stott, primer punto de de haber sido declarado es, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la vieja enemistad que había. Que la dice Cuando más éramos adelante. impíos. Cuando éramos impíos. Que más adelante lo dice Pablo. Sí. Dice el 10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El versículo 2 dice, por medio de quien, a través del Señor, también hemos obtenido acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Punto número 2. El tiempo presente, la dimensión presente. Seguridad, la seguridad de la salvación. Y dice, nos mantenemos firmes, y no por nuestra fuerza. Claro. Sino porque Dios nos mantiene. Y en tercer lugar dice, y nos gloriamos en que tenemos la esperanza de que vamos a ver al Señor. Y estaremos con Él. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y bueno, el 3 dice, y no solo eso, sino hasta nos gloriamos ya en nuestra vida, en nuestras pasiones, en nuestras dificultades, en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias, en nuestra vida humana. Dice, porque esta tribulación produce paciencia. Y bueno, sigue diciendo el texto. Produce carácter probado. ¿Qué les parece si dejamos este texto para la siguiente vez? Porque contiene muchas cosas, ¿no? Lo íbamos a ver esta vez, pero ya no nos dio tiempo, hermanos. Ya Ya es hora de... Sí, dice ahí, el nuevo Face dice que tenemos 59 minutos con 34 segundos. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos por aquí, que nos han escrito nuestros amados hermanos y hermanas. Nuestra hermana Beatriz Campini, nuestro hermano Alexander Porras, nuestro hermano José Guerra nos saluda, nuestro hermano Marco, nuestro hermano Jesús Santa Cruz, nuestra hermana Virginia Díaz. Todos estos hermanos dicen que se oyó un poco bajo. ¿No sería al principio eso, no? Sí, puede ser que sí, hermano. Porque acuérdate que después le subiste volumen.
Nuestra hermana Virginia Díaz nos saludan. Calixto Otazú dice que se escuchan bien, que nos escuchamos. Nuestra hermana Beatriz Campini dice gracias por estas sus y nuestras charlas bíblicas. Amén, hermana. Nuestro hermano Marco dice que cada vez se oye muy bajo. Charlas bíblicas, adelante, se ha restablecido correctamente, los estamos viendo. Nuestro hermano Roberto Magaldi, Oliver Ignacio Reyes Vega, desde Chile, que se oye bien. Marco, José Guerra, nuestra hermana Virginia, gracias por toda esta retroalimentación. Desde Cúcuta, nuestra hermana Madid Calle. ¿Qué es Cúcuta? Yo tampoco supe. ¿Cuánto queremos saber? Y disculpe usted nuestra supina ignorancia, hermana Calle, ¿dónde está Cúcuta? Debe ser Si nos fuera usted tan amable de Colombia, ¿no? aumentarnos por ahí abajito un mensajito. Lupillo Contreras, desde California. Aldudin Perdomo, nuestro hermano José Guerra, Mino Rodríguez, Alejandra Ayala. Cuánto gusto, hermana Alejandra, que estés con nosotros. Ella es de Buenos Aires. Ah, ok. La conocí en el viaje que hice a Argentina. Qué gusto que estás aquí, hermana. Miguel Ángel Luisa Labraña. Cuánto gusto, hermano Miguel Ángel. Dice nuestra hermana Beatriz, la fe es de Él, no en Cristo, ¿verdad? Sí, fue lo que explicamos hoy. Así es. No es fe nuestra, pero sí es una fe que se deposita en Cristo, ¿verdad? Sí, claro. Es una sí, fe sí, que claro. tiene su... Un efecto, claro. Claro. No se nos da algo y no pasa nada. Fabián Lizana, desde Chile, saludo, hermano Fabián. Ezequiel Meneses Muñoz, bendiciones. Mis hermanos, ¿me podrían ayudar a explicar el siguiente versículo, Hebreos 2:3? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Porque a continuación sigue el adversativo también ahí. Esto que estuvimos explicando. Sí, claro. Hermano, tenemos que tener presente, sobre todo en la carta a los Hebreos, que realmente hay dos audiencias ahí. Hay quienes son creyentes solamente de nombre, que seguramente necesitan ser exhortados. Y podemos decir, esta misma exhortación dada para ellos sirve maravillosamente también para los creyentes. Es decir, las exhortaciones confirman a los creyentes en la fe. Quizás las exhortaciones no dirigidas, o para aquellos creyentes que están, o para aquellas personas que dicen ser creyentes, pero en realidad no lo son. Solamente sirven para leccionarles, para advertirles, seguramente son recibidas o con temor, o con miedo, o con desdén. Pero en cuanto a los verdaderos creyentes, todas las exhortaciones, hermanos, nos llegan de una manera muy profunda y lo que decimos de inmediato, sí, Señor, ¿cómo yo puedo descuidar una salvación tan grande? Ayúdame, Señor, a cuidarla. Esta es la oración, esta es la actitud del creyente. Pero fíjense ustedes que en la carta a los Hebreos tenemos nosotros las declaraciones más formidables a favor de la certeza. Por ejemplo, fíjese, Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ahora está santificando. Están siendo santificados. ¿Qué les parece? O sea, la ofrenda de Cristo trae justificación, pero también trae consigo todo el proceso del perfeccionamiento y de la santificación.
O tenemos, por ejemplo, en el capítulo 13, 20, 21 de esta carta a los Hebreos que dice que es en virtud de la sangre del pacto eterno. Noten ustedes aquí el poder del sacrificio de Cristo. Así como en 10:14 que acabo de decirles que dice con una sola ofrenda. O sea, la referencia es al cuerpo de Cristo sacrificado en la cruz. Hebreos 13:20 dice, es por la sangre del pacto eterno. ¿Cómo dice, hermano? ¿Cuál? 13:20 de Hebreos. Yo te lo busco. Vean ustedes la maravilla de estos pasajes. Dice, y el Dios de paz, el cual, en virtud, dice, y el Dios de paz, el cual, en virtud de la sangre del pacto eterno, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, os perfeccione en todo lo bueno, para que hagáis su voluntad, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo Él en nosotros, en virtud de esa sangre derramada. Es Dios quien nos santifica. Él es el que hace en nosotros, hermanos, dándonos el querer y dándonos el hacer energizado para hacer su voluntad. O sea, la garantía de mantenernos en la gracia está perfectamente clara ahí. Entonces, no es que haya una contradicción en Hebreos que de una parte nos diga cómo escaparemos nosotros y descuidamos una salvación tan grande, como si esta salvación dependiera de mi fuerza, como si el mantenerme en la salvación dependiera de mi poder, de mi fe. Nadie sería salvo. Nadie. ¿O que no nos conocemos a nosotros mismos? Nadie podría ser salvo. ¿No nos conocemos en nuestras flaquezas y debilidades? Entonces, dos audiencias están delante. Y en el resto de la carta ustedes pueden checar este dato. Es decir, de aquellos que se llaman apóstatas, es decir, aquellos que dan la espalda a Dios. En buena medida hay gente de esta que quiere regresar a la iglesia, que quiere, seguramente movido por, no sé, por la nostalgia, por la tristeza, por la frustración, regresan a la iglesia, pero son advertidos, son prevenidos. Y tenemos nosotros que poner atención a estos detalles, es decir, poner cuidadosamente en equilibrio unos dichos y otros en el supuesto fundamental de que la Escritura no se contradice a sí misma. ¿Qué piensan? Sí. Pues me gustaría, es que el texto que nos está citando la hermana, primero no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, porque está hablando de otra cosa este texto. Hermano Ezequiel. Ezequiel. Está hablando de la grandeza de Cristo en comparación con los ángeles. Y lo que el texto está diciendo es que el Antiguo Testamento, porque así se creía, que el Antiguo Testamento, la palabra vino por ángeles. Es decir, y lo compara contra la palabra dicha por Cristo mismo. ¿Cuál es más grande de las dos? Si aquella fue firme, pues esta, la dicha por Dios mismo, es más grande. Por eso el texto dice, el 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El comparativo es que no nos podemos descuidar, es decir, tenemos que hacer el trabajo que Dios nos encomienda, pero no tiene nada que ver con la salvación. Aquí no está hablando para nada de eso. El comparativo que está haciendo es la grandeza de la palabra dicha por Cristo mismo, comparándola con la de los ángeles, como diciendo, si obedecieron la de los ángeles, con mayor razón ustedes que recibieron directamente la palabra de Dios mismo, pues con mayor ganas y gusto deben de obedecerla. Por eso dice el 2.1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído,
El énfasis está en el comparativo entre las dos palabras. Aquí no está para nada hablando de la justificación en ningún sentido. Solo es un comparativo. Y dice, claro que no la podemos descuidar, pues ¿cómo la vamos a descuidar? No, no sería de cristianos hacer eso. Pero no tiene nada que ver con que si descuidamos o no descuidamos nos condenemos. No está hablando el texto de nada de eso. Yo creo que se tiene que leer todo el capítulo primero para ver cómo aterriza en el capítulo 2. Lo que está haciendo es un comparativo entre Cristo y los ángeles y el mensaje que llegó por los ángeles contra el mensaje que llegó de Cristo, y diciendo que ese es superior y que por lo tanto, por ser superior, con mayor énfasis tenemos que obedecerlo. Dice, tan es así que nos fue confirmada por los apóstoles, porque ellos testificaron por obra, señal. Sigue hablando de la palabra, de la grandeza de la palabra y de por qué tenemos que obedecerla. Pero no está hablando para nada de que se pierda la salvación ahí. ¿Qué es lo que lleva a la condenación a los hombres y a las mujeres? ¿Qué es lo que podría y de hecho los puede y los lleva a la condenación? Según Hebreos, la apostasía. Sus pecados, el pecado de apostasía, los pecados en general. Pero ¿qué pasa cuando Cristo ha pagado por esos pecados? Quedaron perdonados todos. Quedan perdonados todos. Fueron emblanquecidos. Fueron emblanquecidos de ser rojos como la grana. Entonces, y dice, por ejemplo, la misma carta a los Hebreos, noten ustedes ahí en el capítulo 10, vean qué cosas dice la Escritura que tenemos que tomar en consideración y no solamente tomar un versículo aislado. El problema que hemos tenido en la cristiandad de toda la vida es que no leemos en contexto. Le tomamos un versículo, algunas palabras muy fuertes que están ahí, y de aquí desprendemos nosotros toda una teología. Que además no la dice, al menos en este caso no. O sea, ahí no dice en ningún lugar que la salvación se pierde. No lo dice. En ningún lado. Nosotros podemos entender mal si no leemos en contexto. Hay pasajes difíciles como este que requieren no solamente de los 3, 4 versículos anteriores y los 3 que siguen. De hecho, este asunto de la grandeza de la palabra viene desde el capítulo 1, versículo 1, que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero y por quien así mismo hizo. Y que su palabra creó el universo y que su palabra sostiene el universo en su lugar. O sea, desde aquí tenemos nosotros que leer. El contexto viene desde aquí. Viene, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, que dice, este es el pacto, capítulo 10, versículo 16, sí. Este es el pacto que concertaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y las escribiré en la mente de ellos. Y añade, fíjese nada más qué cosa añade. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Porque donde hay perdón de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. Y la suficiencia del sacrificio único, hecho una sola vez para quitar todos los pecados, es el mensaje fundamental o una de las enseñanzas más vitales de los capítulos 7, 8, 9 y 10 de Hebreos. Entonces, si nosotros no tomamos en consideración esto, si nosotros no percibimos que nuestros pecados han sido perdonados, realmente perdonados, pecados reales, pecados que cometimos con fecha, con hora, con nombre, no pecados en general, en abstracto, en abstracto, sino fácticos, de hecho, de la mentira o del robo del 14 de enero de 1989 a las 3:30 de la tarde, por ese. Ahora sí que Dios los agarre confesados, si no, justificados. Mejor que los agarre justificados. Justificados, jefe. no, hablando de los católicos.
Entonces, Que Dios nos agarre confesados, ¿no? si han sido Si nos quitados agarran. esos pecados, hermanos queridos, hermanas queridas, Que Dios nos agarre justificados. ¿No? entonces el Señor está tratando con nuestros pecados de una manera distinta como lo hace con el resto del mundo, porque esos pecados fueron ya perdonados. ¿Cuáles, hermanos? Los pecados nuestros. Presentes, pasados y futuros. Pasados, presentes y futuros, porque si Cristo solamente muere por los pasados, es decir, desde que nacimos hasta el día de la conversión, ¿quién va a morir entonces por los otros pecados? Los que cometemos desde el día de nuestra conversión hasta hoy, hasta el día 1 de julio del 2020. ¿O que no pecamos? Ahí dice en la carta de Juan que todos Y Juan si se no incluye. decimos que es mentiroso. hacemos a Dios mentiroso. Si decimos, dice Juan, no dice si dicen ustedes que no han pecado, no, si decimos, y se está incluyendo Juan, ya el Juan De 95 de años. 95 años, súper probado como siervo de Dios. O sea, la realidad del pecado está todavía presente en nosotros, hermanos, hasta el día de la muerte. No, pero dice la cita que si decimos que no cometemos, hacemos a Dios mentiroso. O sea, ven nomás la gravedad del asunto. Entonces, eso implica que todos estamos pecando continuamente. Y esos pecados con los que pecamos continuamente, la Escritura dice que han sido perdonados. No se habla de un perdón virtual, de un perdón potencial. Si tú crees o si tú tornas y si tú vuelves, entonces Dios te perdona. Y si no, no. Porque Cristo fue el que murió, hermanos, en el Calvario en el año 33, vamos a decir. Allí fueron perdonados los pecados. Allí fue la víctima en sangre muriendo. Muriendo por ti, muriendo por mí, en nuestro lugar. El justo por los injustos. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Hermanos, estas cosas tenemos que valorarlas profundamente. Necesitamos, como decía nuestro hermano, ir a las Escrituras. Hermanos, hermanas, lean sus Biblias. Por favor. Léanlas sistemáticamente, tomen notas, nunca lean sin un papel y un lápiz, un cuaderno que ustedes tengan exclusivo para su estudio bíblico. Háganse Lean preguntas. y lloren y háganse preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Vayan tomando nota. Ustedes van a descubrir que el Señor les va a enseñar muchas cosas sobre la marcha. Cómo se liga un versículo con otro, cómo uno explica al otro. Nosotros somos creyentes en que la Escritura se interpreta con ella misma. Bueno, ¿Está pensativo, Jesús? ¿Va a hacer algo? No. dice nuestro hermano Ezequiel, y me pueden explicar el versículo 2 de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Hubo algunos, Pero no lo condena, ¿eh? no lo condenan. Más hace el hecho, se fue. ¿Sí? O sea, de hecho, yo el único que veo que condena a Pablo es al de Corintios, el que tiene relaciones íntimas con su... Alejandro el Calderero también, que entrega a Satanás. Pero era para restitución. Sí, o sea, dice sí, con el tal ni aún comáis. Pero yo este texto lo he reflexionado mucho y simplemente dice el hecho. Demas me ha desamparado, o sea, amó más este mundo, ¿cómo dice? 4. Sí. 1 Timoteo 4:2. 4:10. Sí, pero no son textos que digan que la salvación se pierde. O sea, si eso es lo que están pensando, pues no. O sea, esos textos no dicen eso. Sí, o sea, Ni se puede sacar esa conclusión de ahí. yo veo a Pablo muy cuidadoso, ¿eh? Porque viene aquí el del Alejandro del Caldero, pero dice, procurad venir pronto a mí porque Demas, amando este mundo presente, me ha desamparado y se ha marchado a Tesalónica. Punto.
Y a lo mejor se fue a trabajar o quién sabe. No, pero dice amando más este mundo, a lo mejor ni fue cristiano. O a lo mejor anda en una caidita o algo. Punto, no dice nada. Nada, no sabemos. Eso no significa que la salvación se pierde. Amados hermanos, si me permiten, quiero leer un versículo que está en Primera de Juan capítulo 2. Fíjense ustedes cómo el apóstol Juan plantea este asunto de los que están y pueden llegar a no estar, y que mientras están pareciera que son como nosotros, pero en realidad no son. Dice en el capítulo 2, versículo El 18 19, sí, hermano. dice, dice, niñitos, ya es la hora postrera, y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Salieron de nosotros, Noten ustedes. pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero, aunque ahí está hablando de sujetos que tienen un comportamiento como anticristo. Apóstata. No, no está hablando, por ejemplo, del anterior sujeto. De Demas. De Demas, no. Demas le gustó a algo, no sé, el dinero, algo, no sabemos qué, y se fue tras él. Eso no significa absolutamente nada, no sabemos más. Porque puede ser que Demas fue restituido más adelante. Sí, no lo sabemos. O sea, si la escritura no dice O que, era, más o que era realmente restituido y sencillamente le gustó un negocio que no era Pablo y se fue tras el negocio. Pues sí, es que no sabemos nada. No podemos decir ahí que hay un perdido, que la salvación se perdió. No, no, no. No, Eso es sacar mucho de un texto. Y además Pablo es muy cuidadoso, no dice nada. De veras que a veces queremos leer demasiado de los textos, Pablo no, yo lo he pensado mucho. Pero es imaginación humana, el texto no dice eso. nada más. Yo lo he pensado mucho y digo, ese Pablo, qué cuidadoso y qué misericordioso y qué piadoso. No dice nada, no lo condena. Yo, de hecho, no he encontrado en ningún texto en la Biblia que diga que la salvación se pierde, ¿eh? En toda. Si me lo citan, pues se lo leeré. Pero no he encontrado un texto que diga la salvación se pierde, no he encontrado. Todas han sido, así como esos textos que nos citan, la interpretación de alguien o lo que piensa alguien sobre ese texto. Pero en realidad el texto no dice eso. En cambio, sí hay textos que dicen que la salvación es firme, que la salvación es segura, que somos justificados. Ya que, los leímos. O sea, en contraparte, textos de firmeza, hay muchísimos, ¿eh? No, ahora mira, yo también pongo en la balanza las cosas, digo, bueno, entonces el sacrificio de Cristo es tan débil, tan endeble. Que yo por un pecado lo puedo destruir. Exacto, ese es el punto. Es decir, un pecado del hombre puede de alguna manera tumbar el sacrificio de Cristo. No dice que con una sola obra hizo perfectos para siempre. O sea, una sola obra hizo perfectos para siempre. Digo yo, entonces el sacrificio de Cristo es grande. Yo creo que si yo dudo del sacrificio de Cristo por mis pecados, que son muchos, entonces estoy injuriando a Dios. Estoy haciendo mentiroso. No le creo en su sacrificio. Jorge Hernández nos saluda y dice, gran material que desenmascara la estulticia. Qué bonita palabra, estulticia, hacía mucho que no la oía. ¿Sí saben qué es? No. Estulticia es estupidez, es necedad. Necedad. Es torpeza. Sí. Ya me acuerdo, necedad. Lupillo Contreras nos da a leer un versículo, Romanos 3, 21 al 26. ¿Tú te lo sabes de memoria, hermano? Habla de justificación, fíjate. Pues. Comienza diciendo que todos los hombres que finalmente estamos bajo el juicio de Dios. 3, 21, 26 dice... El hermano es un maestro de Romanos. No, hermano. Dice... Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas,
La justicia de Dios mediante la fe de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción alguna por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre, Eso es terrible. mediante la fe como demostración de su justicia, Sí, terrible eso. a causa del pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios, para la demostración de su justicia en el tiempo presente, para que Él sea el justo cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. Entonces ya no entendí qué es lo que dices que el hermano. Nomás que lo leyéramos. Ah, Qué hermosura de pasaje. no, Gracias, pues, hermano. gracias, hermano, por hacernos recordar este texto tan maravilloso. Nuestra hermana Janet Montiel, saludos hermana. Matilde Patricia Puerta Cuevas, gracias, excelente explicación, bendiciones. En Ciudad de México, hermana, un fuerte abrazo. José Guerra, excelentes apuntes, yo puse audífonos para escuchar mejor. Gracias, hermano. Ah, qué bueno, ¿eh? Charlas bíblicas, Cúcuta se encuentra en Colombia. A veces le atiné. Ah, órale, bendiciones hasta Colombia. Bendiciones. Un chiripazo me sonó como Cúcuta, Colombia. Está bien. Alexander González, saludos hermanos venezolanos en Chile. Amén. Amén, hermana. Está Chile. Janet Montiel, ¿Oyeron o qué? ¿podrían leer Hebreos 11:6 haciendo referencia a lo que mencionaban hermanos con respecto a la fe? Hebreos 11:6, los héroes de la fe, ¿verdad? Sí. El resumen de Vamos todos. a verlo. Vamos a ver, nuestro hermano lo está pidiendo. Claro. Dice, El resumen de todos los que creyeron. qué manera de conjugar las ideas ahí de Romanos con todo lo que hemos venido. 11:6. ¿Cómo dice, bro? Dice, pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que lo buscan. Haciendo referencia a lo que mencionaban hermanos con respecto a la fe. O sea, ¿quiere que hagamos referencia o nuestro hermano está afirmando que hay correspondencia entre... Sí, más bien es eso. Que sí hay correspondencia, ¿no? Por supuesto. Así lo creemos, hermano. Si así lo cree usted, estamos de acuerdo. Respondiendo a Matilde Patricia, charlas bíblicas, gracias hermana Patti. Lupillo Contreras, hermanos, ¿podría explicar Hebreos 10:29? Se me hace que es el texto de... Dice, es una pregunta la de Hebreos 10:29. Bueno, vamos a leer del 28. Dice, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Obviamente no fue un creyente, ¿no? Claro. Esta es justamente la apostasía. Seguramente obligados por la persecución judía, porque parece ser que este es el contexto en la que los judíos decían, maldice la sangre de Cristo, que es el ultraje máximo a favor de la sangre de los sacrificios. Pero es que fíjate, un cristiano no puede hacer esto, o sea, ¿cuánto peor castigo pensáis que merecerá? No está diciendo que sean cristianos, pero el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto. No. Gente que sí conoció, que sí oyó, que estuvo entre los santos, que estuvo ahí con ellos y que en un momento dado, yo creo que debido al problema de la persecución que está presente en la carta, es obligado
a decir cosas horribles contra el Hijo de Dios y contra su sacrificio. ¿No crees? Pues yo me imagino, por ejemplo, el hermano, ¿quién es cómo se llama el que le preguntó? Lupillo. Lupillo. En verdad, hermano, ubicándonos en este texto, ¿a usted se le antojaría hacer eso siendo cristiano? La respuesta evidentemente es no. Claro. Y Esa es la posición cristiana, yo creo. Y en este mismo capítulo 10 de Hebreos es al final donde dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. En el 29 está ese, en el versículo que estamos leyendo ahora, 29, y 10 versículos adelante, el 39 dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Y sí, desde el versículo 29 en adelante, el 30, el 31, el 32, está hablando de realmente de cosas terribles que les habían ocurrido a algunos miembros de aquella iglesia o de aquel grupo de gentes. A lo mejor para la siguiente me traigo una carta de Plinio el Joven, para que leamos un pedacito aquí, donde los romanos obligaban a los cristianos a apostatar. Ya, estoy hablando del año 120, 125 por ahí. Si quieren me lo traigo para que lo leamos y veamos la respuesta. ¿Qué es lo que hacían? Él se queja ante el emperador, dice, es que los he obligado, he puesto las estatuas de los dioses, incluso la estatua del emperador y los he obligado a que, y prefieren morir, a jurar. Lutero, pues ¿para qué nos vamos tan lejos? No, pero estoy hablando de muy cercano el periodo. Arrepiéntete. Claro, en aquel tiempo, ¿no? Arrepiéntete. Fíjate cómo sí está Les presente. dice, sí, perdón. No, está bien. ¿Cómo está presente aquí, hermanos, la idea de la persecución? En 3 versículos adelante de este, 10:32, traed a la memoria los días antiguos en los cuales, habiendo iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Algunas veces siendo exhibidos como espectáculo con injurias y también aflicciones, y otras veces habiéndoos hecho compañeros de los que son tratados así, porque compartisteis los padecimientos de los presos y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros mismos un mejor y perdurable herencia. No perdáis pues vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es una carta de ánimo, ¿no? Y fíjate, había unos y había otros, te fijas. Unos que pisoteaban al Hijo de Dios y tenían por inmunda la sangre, y otros, dice que se hacían compañeros de los que eran tratados así. Bueno, y a mí me remite luego a pensar aquellos miembros del Sanedrín y miembros de los fariseos que le dijeron a Jesucristo perro, que le dijeron a Jesucristo mentiroso, que le dijeron a Jesucristo demonio tienes, es decir, hijo del diablo. Hijo del diablo. Es decir, no hace milagros sino por obras de Satanás, es decir, esos son estos. Y que no dijeran esas cosas, pues era evidente. Evidente. Tanto que lo mataron, ¿no? Se salieron con la suya. Qué bueno. Era parte del plan de Dios. Sí, pero no deja de ser un acto. Claro, bueno. por supuesto, por supuesto. Y su castigo. Ahí está Judas ahorcándose, y lo que dice el salmo de su mamá y de su papá, el mismo salmo que cita Pedro, donde habla de Judas, que cuando uno lee el salmo que cita Pedro, ahí dice su mamá y su papá igual, pues, por sus propios pecados ellos, pero igual no tienen aceptación ante Dios por lo que venía por el caso de Judas. Norton Madrid López, saludos hermanos. Lupillo Contreras, Biblia textual, Romanos 8, 38, 39. Porque he sido persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, a las potestades. Permíteme, hermano Jesús. A sus órdenes, hermano.
Ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Mesías. Claro que no, Él es la vid, nosotros los pámpanos. Dice nuestro hermano Alexander Porras, qué maravilloso, mis hermanos, estos tres temas sobre la justificación. Es un bálsamo a mi alma y una gran gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por los justos. Amén. Amén. Virginia Díaz, qué placer escucharlos. Gracias, hermana Mino Rodríguez Cortés. Saludos, hermanos, desde Costa Rica. Lupillo Contreras, hermanos, no pregunté bien lo que quise preguntar, más bien es que Hebreos 10:29 habla a los que rechazan el sacrificio de Cristo como la única manera de ser justificados por la fe. Bueno, pues está afirmando bien, porque parece una pregunta, pero ahí está la respuesta, hermano. Alexander Porras dice, pregunto, ¿puede un cristiano hijo de Dios ser un apóstata volverse uno? No, la respuesta es no. No, porque el que hace la obra es Él en nosotros y Él la va a terminar hasta el fin. Eso sería como que hay una forma de perder la salvación. Claro. Claro. La idea es, si no es cristiano, ¿cómo puede serlo ante Dios si ni le conoce ni tiene una relación? Y si es hijo de Dios, cristiano, vemos y sabemos que esto no puede ser. Posible. ¿Me podrían explicar esto de la apostasía? Norton Madrid, poderosa palabra. Entonces, esto de la apostasía, ¿cómo lo explicaríamos a nuestro hermano? Pero Porras? esto no me quedó claro qué es lo que quiso preguntar. O sea, ¿solo qué es la apostasía? ¿Puede un cristiano hijo de Dios ser un apóstata o volverse uno? No. No. La idea es, si no es cristiano, ¿cómo puede serlo ante Dios si ni le conoce ni tiene una relación? No puede. Pues sí, no. Y si es hijo de Dios, vemos y sabemos que eso no puede ser, es decir, volverse un apóstata. No. ¿Me podrían explicar eso de la apostasía? Bueno, ahí lo que a lo mejor quiere preguntar es, quiere hacer esta diferencia entre el que es creyente, si puede ser apóstata, ¿verdad? Y el que no es creyente, si puede ser apóstata, ¿no? Así como lo hace radical, pues no cabría en ninguna de las dos opciones. Pero yo creo que cuando se da apostasía es por alguien que ha sido, que está instruido en las cosas del Señor. Eso no significa que sea un cristiano, es decir, no sé, alguien que ha estudiado, que a lo mejor ha convivido con cristianos, no sé, una persona que sabe de Biblia y que reniega de esas cosas. En ese sentido se da la apostasía, claro que sí. Es un renegar, ¿verdad? Sí, en ese sentido sí. No, el que no sabe nada de Cristo, así piensen, no sé, voy a decir alguna tontería a lo mejor. Un chino que jamás ha oído de Cristo, no, pues no puede apostatar porque no tiene ni idea de que Jesús existe, ¿no? O sea, alguien así, no, pues ¿cómo va a apostatar de lo que ignora? No, no se puede. No, aquí estamos hablando de alguien que sabe cosas de Dios y que hace eso. No significa que ese, solo porque sabe cosas de Dios, sea creyente. No, el creyente está fuera de esto. Inclusive, fíjate, ¿no? Alguien que conoce las Escrituras y como dice Hebreos 6, ha participado del Espíritu Santo, lo cual no significa que tuvo el Espíritu Santo en él, sino que participó ciertamente de las bendiciones que el Espíritu Santo derrama. No, y les pongo un ejemplo de esto que estás diciendo. Pues no el sumo sacerdote profetizó que Cristo había de padecer por la nación. Ah, claro. Y era un apóstata, pero bien probadito. Y sin embargo, tuvo actividad profética, vean. Pero no estamos hablando de un creyente. Sí, cuando alerta Claro. a los fariseos. Claro. Aguas, dice. Uh-huh. No vaya a ser, dice, que ¿Y qué dice Juan? Porque es Sí, así sí, que sí, dice sí, Juan. dice Juan. Juan dice, profetizó. O sea, Juan se da cuenta de que el Espíritu Santo hizo algo ahí, en ese tipo. Saúl entre los profetas, ahí tenemos el otro. Realmente el hecho de que inclusive sean utilizadas estas personas por Dios para algunas cosas como la profecía,
no significa que ellos sean nacieron de creyentes. nuevo, que sean creyentes, que tienen No. el Espíritu Santo, No. para nada. Si algo hemos estado diciendo aquí en las últimas 4 sesiones, es que el creyente es alguien especial, que tiene ciertas, ¿cómo dijo usted? Sellos que lo distinguen de los demás. Eso Claro. es lo que hemos estado enfatizando. Y este de la justificación es solo uno de tantos. Ya hablaron los hermanos de la fraternidad, ahora de la justificación, que ha tomado más tiempo del esperado, pero qué bueno, porque el tema por lo menos ha interesado, ¿no? Pero son uno de tantos. Y lo que estamos enfatizando es, el creyente es diferente, no por nada suyo, que eso quede claro, sino porque Dios así lo ha querido. Eso es ser santo, ser diferente. Eso es lo que se ha estado enfatizando aquí desde el principio de estas 4 Así sesiones. es. Es alguien especial a los ojos de Dios. Que es alguien especial a los ojos de Dios. Qué importante es esto. Somos realmente estimados a los ojos de Dios. Somos valiosos a los ojos de Dios. Y es muy importante captar esto, ¿verdad? Sí, eso es lo que hemos estado diciendo desde el principio. Es alguien diferente, alguien especial, apreciado por Dios, hijo de Dios. No, alguien que no conoce de Dios, no es hijo de Dios en este mismo sentido que lo decimos de nosotros. Es algo especial. Eso es lo que hemos estado tratando de decirles, hermano. Tienen que valorar esta posición en la que Dios nos ha puesto a ustedes y a nosotros. Dice, por ejemplo, Marco, ¿qué quiere decir salvación? ¿Solo que uno esté con Dios y no con Satanás? No, lo explicaremos después. Hermano, es que es un tema grande. hemos venido explicando esto. Porque tiene que ver con la condición caída del hombre y tiene que ver con lo que el Señor hizo para rescatarnos de esa condición caída. Entre ellos, la justificación. Claro. No, Porque- pero abarca más, abarca Claro. la santificación, glorificación. La salvación es una palabra muy amplia. Y una cosa importante, Satanás no tiene que ver nada aquí. Nada. El problema no es Satanás. O sea, si el problema fuera Satanás, Dios en su eterna sabiduría e inteligencia, pues bastaría con que agarrara el Señor a Satanás de su cola, lo aventara a un bote y pusiera el pie ahí y no te sales de ahí, o pusiera el pie en la cola. Entonces, ¿habría habido necesidad de matar a Jesucristo? No, claro que No, no. claro que no. Si el problema fuera Satanás, Sí, no. Quitas a Satanás y se acabó el problema. Entonces, había necesidad de que Cristo bajara de su trono, se encarnara, habitara entre nosotros y hubiera hecho la obra perfecta para perdón de nuestros pecados. No, O sea, el problema es nuestro. Somos nosotros, claro. El problema es nuestro, no Satanás. Si Dios, o sea, si ese fue el problema, pues haz eso. Lo agarra la colita y le echa un bote y le pone el pino, sales ya. Entonces el hombre dejaría de pecar. Por supuesto que no. Es decir, la obra de Dios es perfecta para la salvación del hombre. Y la salvación del hombre implica la restitución caída del hombre para ahora ser amigos de Dios, hijos de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Él. Es decir, la adopción como hijos, es decir, es mucho más que el hecho de que quiten a Satanás del escenario. Satanás no tiene nada que ver. Y de hecho ahorita no tiene poder, o sea, lo tenía antes, Claro. antes de Cristo y hasta Cristo. Quizás hasta el periodo apostólico todavía tuvo algo de influencia, pero ahorita no, o sea, ahorita no vemos las posesiones ni nada de eso, porque está amarrado, dice la Escritura. Está detenido su poder. Ahorita el que está obrando, si quieren hablar de los enemigos, pues es Mamón. Sí, Después del periodo apostólico, el que El está dinero. reinando es Mamón, no Satanás. El Dios Satanás del está dinero. amarrado, es un perro amarrado, dice ahí en Apocalipsis. Sí, no, Satanás no es el problema. No, ahorita Satanás no está obrando. Oh, No, porque Una sí, cosa claro. muy importante, Dios no nos salva de Satanás. Dios habla de lo que realmente nos separa de Dios. Que no es Él, no es Satanás. No es Satanás. Es nuestro pecado heredado. Exacto. Bueno, hasta hay ejemplos. No está ahí Satanás ante Dios diciéndole cosas de Job, un creyente, intentando separarlo de Dios y ve, si me dejas hacer esto, va a blasfemar de ti.
Véaslo, a ver si es cierto. Nomás no toque su vida. ¿Sí? Ándale, inténtale. Ah, sí, claro, no toques su vida. Pero es muy interesante, ¿verdad? Lo quiere separar de Dios. Ujú. Y es el único ejemplo que tenemos donde hace eso. Bueno, el otro es el de Pedro, pero pues ahí fue más bien una... No, pero en Pedro es porque estaba tentando contra el plan de redención. Sí, O sea, por eso, pero una intervencioncilla Sí. que le dan al Satanás ahí, ¿no? Sí. Ha pedido zarandearte, ¿no? pero Y se lo- ni aún eso, ¿eh? O sea, Satanás ni entendía el plan de redención. No, para nada. No. Él se iba enterando conforme iban pasando las cosas y en las que estaba presente. No piensen que Satanás es omnipotente, ni omnipresente, ni nada de eso. No tiene atributos. No. de la Satanás divinidad. es un tipillo que ahorita está amarrado y que su poder está muy, muy limitado. No, y además lo que le preocupa a Satanás es estar acostándose con el Papa. Bueno, es que allí donde está amarrado. Yo no quise decirlo, Al- pero en las patas ya de la cama. aprovechando que ya lo dijeron, ¿ves? O sea, Amarraba las yo no patas de dije la dónde cama. estaba amarrado, en qué basílica estaba. Bueno, Oye, amarraron las patas de la cama del Papa. Ahí aconsejando. sí, diciendo, Hermanos, tú eres miren, hermanos, poderoso. Perdón, hermanos. Discúlpenos estos abruptos, hermanos, pero estas son charlas bíblicas. Pero que entre nosotros son muy comunes, hermano. Fuera de cámara. Sí, en cámara no solemos decir esto. Bueno, hermanos, miren ustedes, cualquier tipo de autoridad que haya tenido o tuviere Satanás, le es dada por el Señor, que lo tiene perfectamente bajo su control y lo utiliza de tal manera que el parpadeo simple de los ojos de Satanás sirve para la honra y la gloria de Dios, para llevar adelante sus proyectos salvadores. El problema somos nosotros. Bueno, dice, ¿qué pasa si como creyente reconozco que he pecado voluntariamente y hay problemas con la seguridad de la salvación a causa de ello? No, hermano. Mire, le puedo decir que, claro, hay pecados involuntarios, es decir, cuando pecamos sin darnos cuenta que hemos pecado, que no sabíamos que tal o cual cosa era un pecado, pero todos los pecados son voluntarios. Todos son voluntarios. Todos. Son voluntarios. Todos Pida son perdón, voluntarios. hermano. Pues dígame Caiga de cuándo. rodillas y pida perdón. Ahí es donde entra otra parte de la escritura muy bonita. La actividad que está haciendo Jesucristo ahorita en el trono es esta actividad de sumo sacerdocio de la que habla el autor de Hebreos. Esta es la actividad, hermano. Ahí es donde está. Pero no tiene nada que ver, hermano, no se preocupen. Esto no es de condenación ni nada de eso. No. No hay que irnos para No, otro y lado. Juan lo dice claramente, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, entonces ¿sabe qué? Acérquese al abogado, al paracleto, pida perdón, hermano, Claro. y no lo vuelva a hacer. ¿Sí? Y no lo vuelva a hacer es, pida perdón. Y lo va a volver a hacer Sí, 70 yo lo veces sé. 7, 70 veces 7, hermano. Es cierto. Y 70 veces 7 va a tener que Pero una cosa pedir es- perdón. Me salí del baño para... Dice Lupillo Contreras, apostatar será también estas nuevas doctrinas que abundan, que ponen su propia justicia y rechazan la justicia de Dios y solo van tras ganancias. Pues hermano, Pues si no los han estado muy cerca. claro. Algunos sí serán y otros están muy cerca. Andrés Sánchez Amperio, hola hermano. Alexander Porras, mis hermanos, acabo de entender esto de la apostasía. Esto tiene que ver con alguien con que con sus ojos ve y no quiere ver y oír y no quiere oír. Así es. O sea que tiene conocimiento y sin embargo en su voluntad rechaza a Dios y todo lo que es de Dios. Es como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Gracias, Roberto. Y hermanos. Jorge Hernández, la estulticia es de los católicos. Pues sí, hermano. Lamentablemente sí, de veras que con una mente muy cerrada y obtusa. Y sabe usted, hermano, que los cánones, o sea, las reglas que emanaron, las decisiones, ¿verdad? Del concilio. Dogmáticas, ¿verdad? Del Sí, concilio, dogmáticas. las siguen manteniendo hoy la Iglesia Católica a pie juntillas. No, y el problema es que ese semipelagianismo, como se suele llamar,
Se ha infiltrado mucho en la iglesia evangélica y hay muchos que de otra manera, pero dicen lo mismo que los católicos. Por eso nosotros estamos precisamente defendiendo los aspectos de la reforma. Y no porque Lutero los haya dicho, no, 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 Lutero no es nadie, es igual que no, cualquiera de nosotros, no, sino porque él reactivó, revivió, el Espíritu Santo hizo que él hiciera este trabajo tan extraordinario para revivir algo que ya casi estaba por fenecer, y ahí está la prueba en el Concilio de Trento. Ahí estaba la prueba de lo que se creía en aquel entonces y por lo cual Lutero se levanta en contra y que siguen creyendo ellos. Porque no hay forma de salirse, porque para ellos es dogma. Claro. Tienen que creerlo bajo maldición. Ahí lo dice, sea anatema quien no crea lo que decimos. Ahí está. Y este movimiento ecuménico que ha partido de la Iglesia Católica lo que ha hecho es engañar a medio mundo. Hay una serie de acuerdos sobre la justificación y otros sobre la Eucaristía que los luteranos alemanes han hecho con la Iglesia Católica Romana. Realmente es una enorme tristeza. Y esto que acaba de decir nuestro hermano, que tenemos yo creo que explicar cómo se come esto del semipelagianismo que se ha introducido dentro de la iglesia evangélica, es algo que también yo creo que tenemos que explicar con detalle. Lo haremos más adelante si es necesario. Para que ustedes conozcan, a lo mejor ya algunos han leído, algunos de ustedes han leído esta palabra semipelagianismo o pelagianismo, en qué consiste, qué tiene que ver con la Y había que doctrina de la abordar salvación. más. Ya estamos entrando en el plano demasiado teológico. Sí, pero pues fue culpa de él que sacó la palabra. No, solo dije que así se llamaba eso. Te va a tocar, hermano, explicar. ¿Sí? No hay problema, lo hacemos, hermanos. Bueno, Si es para la gloria de Cristo, adelante. yo creo que sí, hermano. Bueno, pues mis amados hermanos, se ha hecho tarde. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por su compañía, por sus comentarios que, como ustedes ven, siempre los leemos para honrar su participación como parte de la charla, que quisiéramos que fuera más activa, más personal, y solamente la podemos hacer en este momento vía el mensaje escrito. Bueno, a todos un fuerte saludo. Hermanos, Bendiciones gracias por atenderme. por soportarnos. Los esperamos para el siguiente miércoles en su programa Charlas Bíblicas. Seguimos con la gracias. justificación, hermanos. Seguiremos Ahora ahondando sí con el 5. en la justificación. El 5 de Romanos, ahora sí. Ahora sí con Romanos capítulo 5, que está lleno de cosas hermosísimas. Buenas noches, hermanos. Porque ya lo hemos prometido como 3 veces, ¿verdad? Finalizar, hermano.